La lucha para crear mejores condiciones laborales para los trabajadores de Colombia es de gran importancia y de gran beneficio para los trabajadores en los Estados Unidos y para los trabajadores de todo el mundo. En SEIU venimos de todas partes del mundo, incluyendo Colombia, y hablamos más de 100 idiomas. Y al igual de generaciones de migrantes antes de nosotros, estamos ayudando a construir una sociedad más fuerte y más equitativa en los Estados Unidos. Porque SEIU es un sindicato de migrantes. La reforma migratoria es un tema clave para nuestro sindicato y para mí personalmente. Muchos de nuestros miembros, como mi familia, salieron de sus países por falta de oportunidades para mejorar sus vidas. Llegaron de indocumentados a los Estados Unidos arriesgando sus vidas al cruzar la frontera con coyotes o haciendo su camino solos a través del desierto. Cada año, más de 300 de ellos mueren en el desierto del suroeste de los Estados Unidos. Y una vez que llegan a los Estados Unidos, viven con el temor de ser arrestados y deportados, y están sujetos a la explotación por compañías sin escrúpulos. Esta es una situación que es una tragedia humana que clama por una solución. Por esto SEIU está luchando por una reforma migratoria integral para que los trabajadores indocumentados puedan legalizar su situación migratoria en los Estados Unidos. Sin embargo, es claro para nosotros que la fijación de un sistema que no funciona no resolverá el problema de la inmigración. Eso solo va a suceder si la gente tiene un buen empleo en su país de origen, empleos que les permitan proporcionar un nivel de vida digno a sus familias. Todos sabemos que las corporaciones multinacionales han abierto operaciones en muchos de los países con la tasa más alta de inmigración. Esto está sucediendo no porque estas empresas quieren promover la prosperidad y buenos empleos en nuestros países, sino porque ellos quieren aumentar sus ganancias a costillas de los trabajadores, y muy a menudo ellos se vuelven en productores de puestos de trabajo de pobreza y son desdeñosos de las leyes laborales nacionales. En mi opinión, los trabajadores de Estados Unidos, Colombia y el mundo se merecen algo mejor. Para resolver este problema en una economía globalizada, tenemos que asegurarnos de que las corporaciones multinacionales que vienen a nuestros países traten a los trabajadores de manera justa y reconozcan y respeten sus derechos. Esta es la razón que la lucha de Sinaltrainal para negociar un contrato justo con Sodexo y con otras multinacionales es tan importante. Un contrato sindical es la única manera de que los trabajadores colombianos de Sodexo pueden ganar un nivel de vida digno y comenzar a crear una alternativa a la inmigración. La inmigración debe de ser una opción de vida, no una necesidad. Lamentablemente, desde hace más de un año, Sodexo, que es la corporación número 21 más grande del mundo y que opera en 80 países, ha tenido que ser empujado y tirado para que venga a la mesa de negociación. Creemos que las condiciones que hemos escuchado de Hugo y de otros trabajadores aquí en Colombia
son inaceptables en una empresa que mantiene su declaración de principios, que respeta los derechos de los trabajadores. Ya es tiempo que Sodexo negocie de buena fe y concluya un acuerdo con sus trabajadores. Hasta que eso suceda, Sinaltrainal contará con nuestro apoyo incondicional en su lucha por un contrato justo. Y quiero enfatizar que este no es un apoyo solo en los Estados Unidos, es un apoyo a nivel mundial, porque todos vamos a hacer lo que sea necesario para garantizar que los trabajadores colombianos de Sodexo ganen su lucha, porque cuando ellos ganen, todos vamos a ganar. Muchas gracias. Estamos muy motivados por la solidaridad que a nivel internacional los trabajadores afiliados al sindicato han venido recibiendo, en este caso por parte del CIU de Estados Unidos, en esa campaña global contra una de las corporaciones hoy símbolo de la tercerización, de la subcontratación, de la simulación del contrato de trabajo y símbolo también de la manera como estas empresas contratan a miles de trabajadores en el mundo para no dejarlos acceder a plenitud a sus derechos laborales. En esa competencia que han desatado las empresas, principalmente multinacionales, los conglomerados nacionales, el sector financiero, por mirar quién obtiene la mayor parte de utilidades de la riqueza, quién se apropia con la mayor parte de la riqueza nacional, y que en esa competencia hoy quieren mostrarle al mundo a través del maquillaje que han adoptado de la denominada política de responsabilidad social empresarial, que no es otra cosa que una manera de hacer creer de que están haciendo un desarrollo sustentable, un desarrollo respetuoso del medio ambiente, de los derechos humanos, de los derechos laborales, que están favoreciendo el denominado desarrollo del país, pero que es una estrategia de encubrimiento precisamente a todo ese impacto negativo que se refleja hoy en los niveles de pobreza, de desempleo, de desplazamiento, de violencia generalizada, de expropiación de los derechos de los trabajadores, de la población, de la falta de democracia y del problema social que cada vez se agudiza más precisamente por la política que han adoptado las corporaciones multinacionales, los conglomerados nacionales, en alianza con el Estado colombiano, que ha sido permisivo, que les adecúa las leyes, que les entrega toda la infraestructura, les facilita el territorio, les entrega los recursos naturales, renovables y renovables como materia prima, y que les permite saquear el país a través de las exportaciones y a través de las leyes que crean como figura para que la riqueza que producimos los trabajadores en Colombia vayan a parar a la casa matriz en los países de las cuales son originarias estas corporaciones multinacionales. En el caso de Sinaltrainal, queremos dar un testimonio de que no es cierto que la situación para los trabajadores colombianos esté mejorando. Hoy, en las 60 empresas donde tiene presencia nuestro sindicato, caso Nestlé, Coca-Cola, Sodexo, el grupo Nutresa, Aramar, Compass Group y otras corporaciones, la situación hoy se agudiza en torno a que las empresas pretenden impedir, entrabar, no permitir el libre desarrollo de la negociación colectiva. Las empresas vienen haciendo un ataque permanente contra las organizaciones sindicales, contra los trabajadores en particular, que toman la libre decisión de organizarse sindicalmente. En Sinaltrainal son cantidades de procesos penales por el simple hecho de hacer las protestas, de visibilizar los problemas, de denunciar la situación que padecemos en cada una de las compañías.
Hemos tenido incluso que soportar encarcelamientos por montajes, por falsas acusaciones, con el único proceso de generar miedo, de alejar a los trabajadores de la organización sindical. Hemos tenido incluso que soportar la manera como grupos paramilitares han ingresado a algunas empresas, entre ellas Coca-Cola, algunas embotelladoras, donde han presionado a los trabajadores para que renuncien a la organización sindical a cambio de no ser asesinados. Hoy hay un sinnúmero de compañeros que están desplazados, otros en el asilo, como resultado de las amenazas de muerte que permanentemente reciben. Hoy Sinaltrinal es una de las víctimas en los procesos que lleva la justicia colombiana por las chuzadas o los seguimientos ilegales, el espionaje que venía haciendo el Departamento Administrativo de Seguridad contra varios miembros del sindicato. En el caso de Sodexo hay trabajadores que resultaron heridos. Recientemente ingresamos allí, ya hemos sido agredidos por la policía. El compañero José Hugo Yanini fue amenazado de muerte, un compañero que integra la comisión negociadora de Sodexo. Ya está amenazado cuando hace apenas algo más de un año que ingresamos a Sodexo, y ya los compañeros están siendo amenazados por ejercer el derecho a presentar su pliego de peticiones, por estar en una mesa de negociación tratando de discutir con la empresa las peticiones basado en las necesidades que tienen los trabajadores, y ya los compañeros están amenazados. Estamos aquí para darles a conocer acerca de la amenaza, como dijo aquí el compañero Javier, a la que fui sometida por el simple hecho de reclamar nuestros derechos y de estar en una mesa de negociación. Eso fue el día 15 de junio, más o menos a las 5:30 de la tarde. Recibí una llamada a mi casa, la cual no fue respondida. No hablaron, después al minuto llamaron, contestó mi señora y le dijeron: dígale a ese señor que si no tiene la lengua quieta, se la cortamos. Primero decir que Sinaltrinal es uno de los sindicatos que fue objeto de espionaje permanente y constante, por lo menos a partir del 2003 hasta el periodo final de Álvaro Uribe, y nada nos indica que no siga ese tipo de espionaje. Decir que en el año 2002, cuando se posesionó Álvaro Uribe, conformó una tripleta de personajes que venían a hacer una propuesta de cómo realizar un control y un seguimiento permanente a las organizaciones que eran consideradas como un peligro para la seguridad nacional. Es así como Pedro Juan Moreno, es así como el señor Jorge Noguera, como el señor José Miguel Narváez diseñaron, o lo que hicieron fue desarrollar y concretar toda una táctica y una estrategia al interior de un organismo de seguridad o de inteligencia como es el DAS, para seguir de manera sistemática a sindicatos y organizaciones sociales y populares que eran consideradas como un riesgo para la seguridad nacional. Sus correos electrónicos, como el del área internacional y otros, eran objeto de permanente y constante monitoreo. Y viene una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué la propuesta de Pedro Juan Moreno, de Jorge Noguera, de José Miguel Narváez, todos asesores directos del señor Álvaro Uribe Vélez, por qué destinaban recursos, esfuerzos y hombres tiempo completo, 24 horas, a escuchar, a seguir, a estar atento de sus actividades de un sindicato como Sinaltrinal? Y la respuesta está en las intervenciones que me precedieron hoy, porque el sindicato mantiene una postura de la defensa de la soberanía, porque el sindicato mantiene y reivindica que es un derecho, por supuesto, que debe ser defendible hasta las últimas consecuencias, como son todas las libertades sindicales y las libertades de los trabajadores. Cuando se observa el proceso de chuzada del DAS que se denomina, había un concepto que nos asustó, que es el concepto de guerra jurídica. Es decir, lo que allí se estaba diseñando era que se consideraba que en Colombia había unas organizaciones que atentaban o que eran un peligro
para la seguridad nacional, y que todas esas actividades de estas organizaciones como Sinaltrainal tenían que ser objeto de espionaje, y esa información llegaba, por supuesto, a la Presidencia de la República. Pensamos que la situación de los trabajadores colombianos y de la población va a empeorar con cada uno de los tratados de libre comercio, y que a través de cláusulas transitorias, porque ni siquiera desde el punto de vista legal van a tener validez en esos acuerdos que se van a firmar, van a exponer al país, van a someter a la población, van a arrebatarle a los trabajadores los pocos derechos, y es una situación que va a agravar en nuestro criterio el problema social que vive hoy la población en Colombia, pasando por el desempleo, pasando por el derecho a asociarse, a negociar, a reclamar cada uno de los derechos de los trabajadores. En primer lugar, las multinacionales en Colombia, o los dueños de las multinacionales y sus administradores, se han propuesto 5 cosas: multiplicar la explotación de los trabajadores del país, expropiar la población en masa, es una expropiación masiva lo que ha ocurrido en Colombia. En tercer lugar, transnacionalizar el país, es decir, convertir la economía, la vida política, la vida social y la vida cultural en un modelo moldeado por estos pensadores al servicio de los multinacionales, y que indudablemente sirva al menos como ejemplo para los países del tercer mundo. En cuarto lugar, financiarizar la sociedad, es decir, convertirnos a todos en un apéndice de la actividad financiera. Y en quinto lugar, reprimarizar también nuestra nación. Quiere decir esto, convertirla en un país que básicamente sustenta su economía sobre la base de la agricultura y sobre la base de la minería, destruyendo prácticamente las demás actividades económicas y ligando a la población exclusivamente o predominantemente a estos dos últimos sectores. Para desarrollar este tipo de actividades económicas y controlar toda la vida económica nacional, es necesario crear un modelo político. Y ese modelo político parte de 3 o 4 presupuestos. En primer lugar, de eliminar cualquier tipo de oposición en el país que critique o que de alguna manera cuestione la acción de estos grupos financieros y multinacionales de Colombia. Para ello era necesario recurrir a la violencia, porque la oposición en los años 80 en Colombia era muy fuerte. ¿Y cómo recurrir a la violencia? A través de un modelo básicamente sustentado en el paramilitarismo, es decir, un modelo donde el centro fundamental es la violencia y la opresión política contra la población. Características de estas empresas como Sodexo, Aramar, Compass Group a nivel global, que se dedican exclusivamente a explotar inmensamente la fuerza de trabajo para obtener grandes utilidades. Por ejemplo, Sodexo en Colombia es una empresa que obtiene más del 400% en utilidad neta sobre el patrimonio con este tipo de actividad económica. En Colombia la violencia ha sido el centro fundamental de acumulación para estas multinacionales. La expropiación de la población, como dije antes, que consiste simplemente en 2 cosas: quitarle a la gente lo que tenía. Y quitarle a la gente lo que tenía tiene 2 significados. 1, quitarle su acervo económico. ¿Cuántos colombianos han perdido su salario, sus casas, en general sus ingresos? Si nosotros hablamos, por ejemplo, tan solo de una cifra, ¿cuál es la tasa de desempleo real en Colombia? Llega al 70%. El DANE dice que el 10%. Pero realmente cuando ustedes miran el traslado que hicieron de población ocupada en Colombia a población económicamente inactiva, van a encontrar cifras de un traslado de más del 20% de la población. Y cuando estamos hablando de subempleo que llega casi al 40%, ahí va el 70%. Al 70% de los colombianos realmente no tienen ingresos. Tenemos 5 personas
5 millones de personas que se mueren de hambre en el país. Tenemos una desnutrición en la infancia que llega al 20%. Es decir, las condiciones de precariedad, de pobreza, significan una gran expropiación de la población, mientras un puñado de familias se enriquecen cada vez más. Y ese no es un fenómeno exclusivo de Colombia, sino es un fenómeno global. Para eso se hizo una cosa que se llama neoliberalismo. En conclusión, estamos ante una situación donde las organizaciones sociales y los sindicatos tienen una gran responsabilidad para cambiar esto, en la medida en que eduquen a sus bases, luchen por los derechos de los trabajadores y generen una nueva política para el país. Si no es así, iremos perpetuamente en un país que no es para las mayorías. Gracias.